Bendiciones, amados hermanos, es un gusto poder saludarles nuevamente por esta vía. Estamos siempre agradecidos con el Señor por su misericordia, estamos agradecidos porque Él siempre tiene propósitos especiales con cada uno de nosotros. Estamos aquí siempre tratando de ministrar la palabra del Señor y sobre todo pues este día que estamos platicando lo relacionado con el tema doctrinal, que es un tema tan importante en este tiempo. Yo lo he creído con todo mi corazón. No me refiero a este tiempo de pandemia, sino me refiero a este tiempo final, que he creído con todo mi corazón que una de las cosas que va a sustentar a la iglesia en este tiempo final realmente es la doctrina. Creo que mucha gente ha descuidado ese aspecto, ese fundamento tan importante y como lo hemos dicho en otras oportunidades, la doctrina es comparada con el esqueleto de una persona. Eso quiere decir que si una persona no tuviera esqueleto, o sea, no tuviera huesos, no tuviera todo el esqueleto, entonces no tuviera forma su cuerpo, sería una bola de carne, ¿verdad? La persona, músculo y lo demás, pero no tendría realmente una forma. Entonces lo que le da forma realmente a un cristiano es la palabra del Señor, es la doctrina del Señor. Y yo creo que por eso nosotros debemos de buscar con todo nuestro corazón estar firmes en cuanto a la doctrina y estar al día, ¿verdad? Porque aún la misma doctrina, hay cosas que se van confirmando en la doctrina, otras que se van renovando, ¿verdad? Porque definitivamente así es, ¿verdad? Entonces eso es bien importante. Así que, bueno, vamos a orar, vamos a presentarnos delante del Señor y vamos a suplicarle al Señor que Él se pueda manifestar de una manera muy especial en cada una de nuestras vidas. Oremos, si usted me acompaña, le oramos al Padre. Padre, te damos gracias en esta hora, bendecimos tu nombre, te agradecemos de una manera muy especial porque nos permites poder estar delante de tu presencia, papito lindo, con mucha gratitud en nuestros corazones. Yo te suplico, Padre, yo te pido por favor que tú te manifiestes de manera muy especial en los corazones de tus hijos, con el propósito, Señor, que seamos edificados, seamos bendecidos, seamos ministrados, Padre, para honra y gloria de tu nombre. Yo te pido tu ayuda, te pido tu bendición, te pido tu respaldo, Señor, y permites tú, Señor, que tu palabra, Señor, que hoy debemos de ministrar, Señor, pueda ser de edificación para cada uno de tus hijos. Sobre todo, Señor, pedimos, Padre del cielo, que tú nos sustentes a través de esa palabra. Señor, escrito está que la iglesia del principio tenía 4 cosas en las cuales se fundamentaba. Señor, Dios mío, por favor, ayúdanos a estar sustentados en ello. Señor, en la comunión, en el partimiento del pan, las oraciones, Señor, y la doctrina de los apóstoles. Queremos, Señor, que esa doctrina nos venga a solidificar a nosotros para que nosotros avancemos y caminemos en esa senda que tú nos has trazado a través de la doctrina, pero con un paso firme y con un paso sólido. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, creo que en este avance que nosotros tenemos como hijos de Dios, hay cosas que son importantes que nosotros conozcamos. Y algo que tenemos que recordar que está descrito allá en el libro de Hebreos y también en Colosenses y algunos otros libros también hacen referencia a esto, es lo relacionado con el mundo invisible. Es decir que todo lo que nosotros hoy vemos primero fue invisible. Eso lo dice claramente la palabra del Señor, que lo visible fue hecho de lo invisible. Entonces primero existió lo invisible y después vino lo visible. Pero si vamos ya no a lo que nosotros vemos, sino me refiero al mundo espiritual en el sentido de los seres en el mundo espiritual que fueron creados, nosotros tenemos que saber que hay seres del lado de la luz y del lado de las tinieblas. Realmente tendríamos que decir que en el mundo espiritual es donde empezó precisamente la rebelión de los seres de ese mundo. Entonces esto es bien importante porque así como hay ángeles
y todas las jerarquías que hay dentro de los ángeles que están para ministrar al pueblo del Señor, o para hacer diferentes funciones dentro del pueblo, creo que también tenemos que saber, hermano, que del lado de las tinieblas existe este tipo de seres, porque el apóstol Pablo allá en el capítulo 6 es muy claro cuando él dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad. Entonces tenemos que conocer definitivamente que esa lucha que se gesta en contra del pueblo del Señor, el propósito principal es detener el avance, el crecimiento, la preparación de la iglesia que quiere un día encontrarse con el Señor. Entonces creo que eso es muy muy importante, que nosotros lo analicemos, que nosotros lo veamos, que nosotros lo entendamos, ¿verdad? Si lo entendemos definitivamente, hermano, esto nos va a ayudar a nosotros a poder ver la realidad de las cosas. Yo he dicho algo y lo sostengo, y es el hecho, hermano, de que el mundo espiritual es la verdadera realidad. Lo visible no es la verdadera realidad, sino es el mundo espiritual. ¿Por qué digo eso? Porque lo visible al final va a ser temporal. Entonces quiere decir que el mundo espiritual es lo real. Y ese es el mundo de donde nosotros venimos y hacia donde nosotros vamos. Ok, ahora, este mundo espiritual, esas fuerzas del maligno, están comandadas por el diablo, por Satanás, que, hermano, y que es un ser que tiene definitivamente poder. Eso nosotros lo vemos en la Escritura. Lo que no nos debe de sorprender a nosotros es lo que dice, lo que no nos debe de sorprender es creer que el enemigo es mayor que Dios. No, el diablo tiene poder, Dios es todopoderoso. La Biblia dice, hermano, que el que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Entonces, nosotros eso lo sabemos muy, muy bien, ¿verdad? Y lo tenemos claro. Ahora, la otra cosa importante con el diablo es que es una criatura. Eso quiere decir que si es una criatura, entonces Dios tiene control sobre él, definitivamente, ¿verdad? Lamentablemente este personaje pues se rebeló en contra de Dios, hermano, y pues de ahí vienen muchas situaciones. Nosotros empezamos a ver la primera aparición bíblica. Fíjese lo que estoy diciendo. La primera aparición bíblica del diablo es cuando aparece allá en Génesis capítulo 3 en el huerto, cuando, hermano, convence a Eva de que coma del fruto del bien y del mal. Eso definitivamente, hermano, ahí es la primera aparición. Sin embargo, el hecho de que ahí aparezca no significa que ahí él cayó. No. La caída de él se dio mucho antes, hermano, que de eso, ¿verdad? Antes que Adán y Eva fueran creados, ya había caído Luzbel. Así que hermano, a eso también se atribuye el desorden, ¿verdad?, que había en la tierra en el principio. Hermano, la tierra estaba desordenada y vacía a esa misma caída. Pero bueno, ese no es el tema principal que quisiéramos platicar con ustedes, ¿verdad? Así que yo quisiera que pudiéramos ir a la palabra del Señor y leer aquí unos versos, y entonces ya vamos a entrar a ver el tema que vamos a tratar en esta hora. Isaías capítulo 14, versículo 12, dice: ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Entonces aquí, hermano, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Está hablando precisamente de Satanás, del diablo, de Luzbel, que el Señor lo reprenda. De él es que está hablando. Entonces, hermano, pero mire cómo fue creado él. Bueno, tal vez no cómo fue creado, sino cuáles eran los nombres que le asignaron, y de ahí se puede desprender parte del perfil de él. Lucero, hijo de la mañana, lucero, perdón, de la mañana, e hijo de la aurora. Decir que, hermano, era una creación muy especial. De hecho, la misma palabra del Señor dice que este personaje era considerado el sello de la perfección. Es decir, podemos verlo de dos maneras, eso del sello de la perfección. El sello de la perfección por
por las características que él tenía, y el sello de la perfección como que él era una forma, así como tienen en las empresas, ¿verdad? Que tienen un departamento de control de calidad, los que dan el visto bueno para que un producto salga de la empresa. Entonces también así lo podríamos ver desde ese punto de vista. Tenía una posición muy elevada este personaje. Entonces hoy pues quisiéramos, hermano, platicar de la caída de Satanás. Esta caída definitivamente, hermano, se dio en varias facetas, ¿verdad? Definitivamente nosotros podemos ver en toda la palabra del Señor, hermano, que hay varias facetas en las cuales el enemigo fue cayendo. Es decir, la caída de él no se dio de la noche a la mañana, sino que, hermano, fue paulatinamente, definitivamente. Pero fue por lo que había en su corazón. Entonces, hermano, leamos aquí Génesis capítulo 3, versículo 9, solamente como un respaldo, hermano, de lo que la serpiente hizo allá en el huerto que le estaba diciendo hace un momentito. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Usted sabe que fue la serpiente la que indujo definitivamente o engañó a Eva en sus sentidos, según lo dice Pablo en una de las cartas a los Corintios. Hermano, así como Eva fue desviada de la verdadera fidelidad a Cristo y engañada en sus sentidos, así me temo, dice el apóstol Pablo, que ustedes también vayan a ser engañados. Entonces, hermano, empecemos hablando un poquitito de lo que es la creación angélica. Porque Luzbel es parte de esa misma creación, ¿verdad? Aquí vamos a ver esos 4 niveles que tiene la creación angélica, ¿verdad? Y que son por lo menos los que están descritos en la palabra. Puede ser que existan otros, pero los que están descritos en la palabra son estos. Serafines, lo primero sería los serafines. El significado de la palabra serafín, de acuerdo a la concordancia Strong en español, es serpiente ardiente, serafín, y pueden arder, asolar, cocer, consumir, destruir, fuego, incendiar, pretender, quemar. Todos estos, hermano, son parte de la raíz, porque aquí le pongo, la palabra serafín proviene de esta palabra griega 8314, pero cuando nosotros vemos, tiene como raíz la 8313. Entonces, esta 8314 es la que corresponde a este significado, ¿verdad? Y la 8313 es a todos estos significados. Es decir, hermano, que podríamos ver ahí, de alguna manera podríamos ver algunas de las funciones de estos seres conocidos como serafines. Estos seres definitivamente, hermano, están en la parte más alta de la jerarquía que se establece en el reino angélico. Mire lo que dice Isaías capítulo 6, versículo número 6. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas. Algo que nosotros podemos ver aquí, hermano, es que estos seres estaban, yo aquí estoy leyendo solo un versículo de Isaías, pero cuando usted lee, hermano, los versos anteriores, dice que estos seres estaban alabando continuamente al Señor, diciendo: santo, 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 ¿verdad? Y estaban alrededor del trono. Como le dije, hermano, definitivamente creo que la adoración celestial es dirigida por estos seres, aunque nosotros podemos ver que los querubines tienen de alguna manera cierta función en cuanto a la adoración. Bueno, yo creo que todas las creaciones de Dios lo tienen que alabar, ¿verdad? Si a la tierra, dice el Señor, todo lo que respire alaba al Señor, entonces también todos los seres angelicales tendrán que alabar al Señor, ¿verdad?
La otra cosa que es importante, hermano, es que dice la escritura que estos seres tenían 6 alas, ¿verdad? Con una se tapaban el rostro, con una se tapaban los pies y con 2 se tapaban los pies, con 2 se tapaban el rostro y con otras 2 volaban. Entonces, hermano, normalmente se ha enseñado, y creo que así es por lo que vemos en la misma palabra del Señor, que de acuerdo al número de alas, pareciera que esa es una de las características que nos lleva a deducir cuál era la jerarquía máxima de un ser. Las alas, como que se ha dado cuenta usted que los oficiales de los ejércitos de los diferentes países, hermano, tienen aquí al lado, ¿verdad? En su uniforme tienen unos galardones, ¿verdad? Y ahí, hermano, dependiendo de lo que sea, si es general, si es capitán, lo que sea, ¿verdad? Yo no sé mucho de eso, así que si me equivoco, perdone, pero sí he entendido que ahí está marcado eso, ¿verdad? Entonces pareciera ser que las alas son como los galardones de los seres angelicales. A mayor cantidad de alas es mayor la jerarquía que tiene, ¿verdad? Eso es importante. Estos seres, hermanos, nosotros los vemos alrededor del trono, es decir, que sirven a Dios, ahí sí que en su trono, ¿verdad? En su trono. Usted se recordará que fue uno de esos seres los que el Señor dio la orden para que le pusieran aquel carbón encendido en la boca a Isaías para purificarle, hermano, sus labios, porque él había dicho: Señor, tú me estás llamando, pero yo soy un hombre de labios inmundos, y el Señor le dijo: no hay ningún problema, y le purificó sus labios, ¿verdad? Es decir, que de alguna manera estos seres se mueven en medio del fuego de Dios, y hermanos, su función es poder llevar purificación, ¿verdad? A las diferentes creaciones de alguna manera, ¿verdad? Y hermanos, son personajes que se mueven definitivamente dentro del fuego de Dios. Esa es parte del hábitat de estos seres. Ok, pasemos, hermano, a ver el siguiente, porque no me quiero detener aquí, porque realmente el tema de la caída de Luzbel o de Satanás, pero como no, que tenemos que hablar de dónde proviene Satanás. Querubines. El significado de la palabra querubín, de acuerdo a la concordancia Strong en español, es querubines. Es decir, así se traduce. Usted busca en la concordancia y dice querubines, ¿verdad? Y es el hebreo 37:42. Dice Ezequiel capítulo 1 versículo 4: miré, y he aquí que un viento huracanado venía del norte, una gran nube con fuego fulgurante y un resplandor a su alrededor, y en su centro algo como metal refulgente en medio del fuego. En su centro había figuras semejantes a 4 seres vivientes, y este era su aspecto: tenía forma humana, tenía cada uno 4 caras y 4 alas, cada uno de ellos. Fíjese, aquí ya estamos hablando de los querubines, y aquí estamos hablando de 4 alas. Los querubines tenían 4 alas, mire qué tremendo. Entonces ahí podemos ver la siguiente jerarquía de los querubines. En el capítulo 10, versículo 1 dice: entonces miré, y he aquí que en el firmamento que estaba sobre las cabezas de los querubines, recuérdese, capítulo 1 está hablando de querubines, hermano, capítulo 10 está hablando de querubines también. Estos querubines, dice la palabra del Señor, que tenían 4 rostros, unos, hermano, un rostro era de águila, otro rostro era de león, otro rostro era de buey y otro rostro era de hombre. 4 rostros tenían los querubines y caminaban hacia cualquier lado, ¿verdad? Yo me imagino que más o menos es de acuerdo a lo que van a ministrar, así parece ese lado que caminan, más o menos lo entiendo de esa manera. Dice 10:1 entonces de Ezequiel: entonces miré, y aquí que en el firmamento que estaba sobre la cabeza de los querubines, como una piedra de zafiro, de apariencia semejante a un trono, apareció sobre ellos. Fíjese que aquí hay otra cosa importante, y es que sobre sus cabezas estaba el trono. Sobre sus cabezas, aquellos estaban alrededor del trono, pero esto dice que sus cabezas es más o menos como decir que ellos ministraban abajo del trono ministraban. No sé si decir debajo del trono o abajo del trono, pero los querubines ministraban alrededor del trono, pero los serafines, pero los querubines abajo del trono, porque dice que sobre su cabeza, dice: sobre la cabeza de los querubines, como una piedra de zafiro de apariencia semejante a un trono, apareció sobre ellos.
Y mire lo que dice versículo 19. Cuando los querubines alzaron sus alas y se elevaron del suelo, ante mis ojos salieron con las ruedas a su lado y se detuvieron a la entrada de la puerta oriental de la casa del Señor. Y la gloria del Dios de Israel estaba por encima de ellos, por encima de ellos. Y dice todavía, por encima, sobre ellos, perdón. Es decir que, hermano, entonces ellos ministraban en un nivel más bajo. A veces es un poquito difícil como entender, ¿verdad? Porque nosotros estamos acostumbrados, hermano, 3, 4 dimensiones, ¿verdad? Pero realmente hay tantas dimensiones, hermano. Yo diría que en el reino o en el cielo habrán 7 dimensiones seguramente, ¿verdad? No solo 4 como nosotros estamos acostumbrados, ¿verdad? O quinta, o 5, también se habla de una quinta dimensión, pero bueno, lo importante es que entendamos que ellos estaban, hermano, estaban abajo, no alrededor del trono, no que abajo. Versículo número 28, capítulo 16, versículo 16, capítulo 28 de Ezequiel. A causa de la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado, querubín protector en medio de las piedras de fuego. Mire qué tremendo, porque aquí precisamente Ezequiel 28 está hablando de Luzbel, y entonces aquí ya le asignan a él que él estaba como un querubín, hermano, un querubín, pero que había sido asignado a cosas muy grandes, muy grandes. Y ahí los únicos que estaban sobre él eran los serafines en ese reino, ¿verdad? Sin embargo, pues ahí una cosa tremenda, y pues dice, a causa de la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado, querubín protector. Entonces mire qué tremendo, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a ver esto habla, entonces los pasajes que hemos visto habla de lo que los querubines, cuáles eran las características, hermano, y que Luzbel era un querubín. Pero aquí ya empezamos a ver, hermano, por ejemplo, en Éxodo capítulo 26, versículo número 31, dice, harás un velo de tela azul, púrpura y escarlata y de lino torcido, será hecho con querubines, obra de hábil artífice. Es decir que en la entrada del lugar santísimo, entre el lugar santo y el lugar santísimo, lo que se conoce como el velo del templo, así se conoce, ¿verdad? Que cuando dice que el velo del templo se rasgó, se refiere precisamente a ese velo, hermano. Ahí estaban bordados unos querubines. Entonces quiere decir que, hermano, los querubines son asignados a puertas dimensionales, es decir, son porteros hermano, que cuidan las puertas dimensionales de Dios, en este caso entre el lugar santo y en el lugar santísimo. Pero recuérdese que también sobre el arca del pacto, hermano, en la parte que cubría, digamos, el arca del pacto estaba aquí y tenía una tapadera, y en esa tapadera habían también ahí querubines, y esas son puertas dimensionales. Entonces nosotros los vemos definitivamente, hermano, que son guardadores de alguna manera de secretos de Dios, porque ahí en el lugar santísimo habían cosas secretas, y las cosas secretas le pertenecen al Señor, hermano. Entonces nosotros podríamos ver que dentro del arca del pacto también habían cosas secretas que nosotros hoy conocemos, pero que eran secretas, ¿verdad? Por eso se habla del maná escondido, hermano, y es precisamente eso, porque son cosas secretas, ¿verdad? Ok, entonces, hermano, definitivamente habían muchas asignaciones que le habían dado a Luzbel. Recuérdese que dice, no había secreto que te era oculto, tú eras más sabio que Daniel, le dice, hermano. Así que en el templo de Salomón también estaban en las paredes, hermano, y estos eran de alguna manera esculpidos en oro, hermano, ¿verdad? Y lo vemos en otros lugares como en el huerto, ¿verdad? Cuidando el árbol de la vida, ahí habían también querubines. Lo vamos a ver en un momentito. Mire lo que dice Ezequiel capítulo 28, verso 3. He aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Mire, no hay secreto que te sea oculto. Entonces ya aquí nosotros podemos ver cuáles eran las funciones que tenía Luzbel. O sea, le habían asignado cosas muy grandes, muy grandes. Los querubines prácticamente, hermanos, siempre se ven alrededor del trono. Es decir, que ellos están ahí, son
perdóneme de decirlo de esta manera, es como la guardia personal del Señor, pues es solo para que me lo entienda, ¿verdad? Aquellos que están donde está el Señor, ¿verdad? Porque el Señor, donde está Él, ahí están ellos, hermano, alrededor del trono, ¿verdad? Entonces, hermano, ellos no se mueven de ahí. En cambio, los querubines, por lo que estamos viendo aquí, sí tenían otro tipo de funciones. Sigamos. Mire, también allá en el huerto, como ya le decía, expulsó pues al hombre, y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Después que ellos estaban guardando, hermano, el árbol de la vida, que es prácticamente, hermano, la llave para poder entrar a conocer muchos secretos de parte del Señor. Tal como lo hemos dicho en otras oportunidades, tanto el árbol del conocimiento del bien y el mal como el árbol de la vida, hermano, eran árboles que traían revelación. Uno, por supuesto, revelación para mal, pero el otro revelación de parte del Señor. Ok. Pasemos al siguiente, los arcángeles. El significado de la palabra arcángel, de acuerdo a la concordancia Strong en español, es arcángel, gobernante o regir. Es decir, que aquí ya estamos hablando, hermano, de gente que gobierna, ¿verdad? Que se le han asignado esas funciones. Son jefes de ángeles según la definición. Son jefes de ángeles. Aquí aparecen los números de la concordancia Strong donde nosotros podemos ver eso. Hermano, vemos que la palabra del Señor nos enseña, hermano, que había un arcángel llamado Miguel, que era un guerrero, hermano, que tenía ángeles definitivamente a su cargo y que se encargaban de pelear las batallas, hermano, de Dios. La Biblia lo llama como el príncipe que vela sobre los hijos de Israel. Eso quiere decir, hermano, que Miguel es un arcángel, ¿verdad? Es un arcángel, hermano, que pelea todas las batallas del pueblo del Señor, en aquel momento de Israel, pero recordemos que nosotros somos el pueblo espiritual, somos el Israel espiritual, entonces también pelea nuestras batallas. Definitivamente, hermano, los arcángeles tienen una jerarquía menor que los querubines, ¿verdad? Estos tienen 2 alas, por eso, hermano, usted se recordará que cuando hubo aquella batalla por el cuerpo de Moisés, hermano, Miguel estaba batallando, pero Miguel era un arcángel y Luzbel era un querubín, y aunque ya estaba caído, Miguel no osó, dice, hermano, reprenderlo de una manera directa, sino dijo: el Señor te reprenda. De ahí nace esa expresión, el Señor te reprenda, ¿verdad, hermano? Entonces es bien importante que nosotros todo lo hagamos en el nombre del Señor, ¿verdad? Ok. Veamos algunos otros versos. Daniel capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde antes que existen las naciones hasta entonces, y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentran inscritos en el libro. Fíjese que qué tremendo, hermano, porque aquí está hablando precisamente de la gran tribulación. Este pasaje de Daniel capítulo 12, versículo 1 está hablando de la gran tribulación y está hablando, hermano, que también está batallando por el pueblo de Israel, pero también por el pueblo del Señor que está en la gran tribulación, porque son todos los que están inscritos precisamente en el libro, ¿verdad? Y ese libro seguramente que es el libro de la vida. Ok. Judas capítulo 1 versículo 9 dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Ok. Y luego, pues, hermano, hablamos de los ángeles. Por supuesto que como el tema no es específicamente, aunque ya llevamos bastante tiempo, hermano, que Dios nos ayude, el tema principal no es las jerarquías angélicas o el reino angélico, sino que es la caída de Satanás, ¿verdad? Pero sí era importante que diéramos por lo menos una descripción básica de lo que eran estos personajes. El significado de la palabra ángel, de acuerdo a la concordancia Strong en español, es
traer nuevas, mensajero, específicamente ángel, por implicación pastor, mensajero y ángel. Como su nombre lo indica, son mensajeros, pero Dios los usa para diferentes cosas, ¿verdad? Entonces son mensajeros, hermano, de parte de Dios, y Dios los usa con diferentes propósitos. Uno de ellos es para ministrar a su pueblo. Por ejemplo, nosotros vemos en Daniel capítulo 9, verso 21 y 22, dice: todavía estaba yo hablando en oración cuando Gabriel, el hombre, o varón, dicen otras versiones, a quien había visto en la visión al principio, se me acercó. Estando yo muy cansado, como a la hora de la ofrenda de la tarde, me instruyó, habló conmigo y dijo: Daniel, he salido ahora para darte sabiduría y para darte entendimiento. Entonces ministran al pueblo de Dios, explican las cosas que vienen de parte del Señor, traen una dotación de revelación, de sabiduría, de entendimiento a aquellos hermanos que lo necesitan en su momento. Mire lo que dice Lucas capítulo 1, versículo número 19. Dice: respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy en la presencia del Señor y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. Hermano, este fue el ángel, hermano, que visitó a María con un mensaje de parte del Señor y le dio las instrucciones, porque ella había sido escogida como el instrumento de donde vendría, hermano, el vientre que utilizaría el Altísimo para poner ahí a Jesucristo, ¿verdad? Ok. Hablemos un poquitito entonces, hermano, de Satanás. Satanás fue creado por Dios como Lucifer, ¿verdad? O Luzbel, una luz bella, ¿verdad? Un ser angélico con la jerarquía de querubín protector. Los querubines eran símbolo de la presencia del Señor, ya que su gloria se manifestaba entre ellos. Así lo declara el diccionario Vine. Es llamado lucero de la mañana en las versiones en español, en la versión King James con el nombre de Lucifer, y en hebreo como Heilel, que significa portador de luz, estrella de la mañana. Con ese nombre también se designa al rey de Babilonia y también a Satanás, ¿verdad? Entonces, a mí lo que me hermano, me da tranquilidad es esto: Satanás fue creado, no es Dios. Es un Dios para muchos, por supuesto, pero es una creación. No es, hermano, no tiene la estatura de nuestro gran y poderoso Dios, ni siquiera se puede comparar. Ok. Este personaje, Lucifer, hermano, era el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Imagínense, hermanos, y eso fue lo que le dañó a él, ser perfecto en hermosura. Sus vestidos eran de piedras preciosas, moraba en el monte de Dios. Era perfecto en todos sus caminos, hasta que se halló en él la iniquidad. Quería ser igual a Dios, sin embargo se convirtió en enemigo de Dios. Esa transformación de la perfección a la iniquidad, es decir, de Lucifer a Satanás, es su caída, que ha dado mediante un proceso, hermano, que se ha dado mediante un proceso desde que lo sacaron del monte de Dios hasta su condenación final. Es decir, hermano, que este ser realmente tenía características extraordinarias, ¿verdad? Y que nosotros tenemos que entender que cuando él cayó, hermano, muchas de las virtudes que él tenía, las sigue teniendo. Lo único que ahora las utiliza, esas virtudes, esas características, las utiliza para el mal. Pero realmente, hermano, era un ser admirable que Dios había creado. La palabra Satanás, hermano, se traduce del hebreo Satán, que significa adversario, según la concordancia Strong 4567 del hebreo. Este término, hermano, fue empleado por el Señor Jesús hacia Pedro cuando intentaba disuadirlo de ir a la cruz. Satanás también es conocido como diablo. Su traducción en hebreo es diabolos, que significa acusador y calumniador, del griego 12:28. Es el adversario de Dios, acusa al hombre ante Dios y a Dios ante el hombre. Y eso nosotros lo vemos como acusa a Dios, al hombre ante Dios, hermano, como lo hizo en el caso de Job, y al hombre y a Dios ante el hombre, como lo hizo en el caso de allá con Eva en el huerto, ¿verdad?
Dado que es nuestro enemigo, debemos conocer el motivo de su caída, ya que somos exhortados a no caer en pecados similares, hermano, a no dejarnos seducir por él, sino a resistirlo para que huya de nosotros. La palabra del Señor es tan clara cuando dice: resistid al diablo y de vosotros huirá. Entonces, ¿cómo resistimos al diablo? Cuando resistimos las tentaciones. Bueno, ese es, hermano, cuando resistimos las tentaciones. Pero ¿cómo lo vamos a hacer, hermano? En la medida que nos acercamos a Dios. Acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros. Y luego dice: resistid al diablo y de vosotros huirá. Entonces, en la medida que más nos acerquemos a Dios, menos posibilidad va a haber que Él esté cerca de nosotros, porque nosotros lo vamos a resistir. Ok, veamos entonces la caída. Definitivamente, hermano, hay muchas cosas aquí que tendríamos que ver. Déjeme solamente que ver con relación a la caída. Esta palabra caída, hermano, cuando nosotros la vemos, se traduce el hebreo nafal. Y ese nafal significa lanzamiento hacia abajo, de uno mismo o de muchos y hacia afuera. Dividir por porciones, echar la luz abajo, es decir, reducir la luz, hermano. Derrocar significa tirar hacia abajo. Definitivamente, hermano, que nosotros tenemos que entender entonces que cuando hablamos de la caída de Satanás, como caíste del cielo, o lucero, hijo de la maná, yo veía a Satanás caer del cielo, dice, ¿verdad? El hermano. Y entonces cuando nosotros vemos esto, entendemos, hermano, que a él realmente le quitaron la luz, a él lo echaron hacia abajo, a él lo echaron a lo más profundo del abismo, como dice la Escritura. Ok, pero veamos entonces cuáles son las caídas. Número 1, hablamos de la caída del monte de Dios. Esa fue una de las primeras caídas de él, hermano, o la primera. Ezequiel capítulo 28, verso 16. A causa de la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Me llama la atención esta parte. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios. El monte de Dios, hermano, era donde se manifestaba la gloria del Señor. Al monte de Dios subió Moisés. Recuerdes, hermano, que Moisés subió al monte y ahí hablaba con Dios, y Dios hablaba con él y hablaba cara a cara con Moisés. Eso es algo tremendo, hermano. Ahora, lo tremendo es que Luzbel quería subir al monte de Dios, hermano. Él no quería subir para hablar con Dios, sino para ser semejante al Altísimo, ¿verdad, hermano? Él quiso, definitivamente este ser quiso que la gloria de él se manifestara en ese monte, hermano. Pero lamentablemente, como tenía muchos, dice, por la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia, dice, se llenó de la violencia, se llenó de iniquidad, hermano, y entonces le dio la cabida a la maldad, y ahí fue donde empezó su caída, ¿verdad? Definitivamente. Ok. Miremos lo que dice Isaías capítulo 14, versículo número 13. Dice, pero tú dijiste en tu corazón, mire, él no lo hizo, él lo dijo en su corazón: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el monte de la reunión, en el monte de Dios, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes y me haré semejante al Altísimo, hermano. Él no quería ser semejante al Padre, él no quería ser semejante al Hijo, él no quería ser semejante al Espíritu Santo, él quería ser semejante a la esencia divina. Cuando hablamos de la esencia divina, estamos hablando de la parte increada, porque el vaso que contiene la esencia divina, hermano, que se llama Padre, esa fue creada, igual la del Hijo, hermano, fue creada igual la del Espíritu Santo, son creaciones, pero lo que estaba dentro de ellos es la esencia divina, y por eso era lo que él quería, ser semejante al Altísimo, imagínense, hermano, y por eso el Señor lo derribó a lo más profundo. Mire lo que dice Ezequiel 28, 15. Desde el día que fuiste criado, tu conducta fue irreprochable. Hermano, era perfecto en todos sus caminos, pero su conducta era irreprochable hasta que la maldad halló cabida en ti. Es decir, él, a causa de la abundancia de su comercio, a causa del esplendor de la sabiduría, a causa de la hermosura que había en él, entonces este ser se envaneció, hermano, y entonces la maldad, la iniquidad halló cabida, halló lugar en él, y por eso fue echado, hermano, del monte de Dios.
Luego, Ezequiel 28:18, por la multitud de tus iniquidades, oiga, por la injusticia de tu comercio, profanaste tus santuarios. Yo he sacado fuego de en medio de ti, que te ha consumido, y te he reducido a ceniza sobre la tierra de los ojos de todos los que te miren. Mire qué tremendo, hermano. Dice, por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio, profanaste tus santuarios, hermano. Entonces, mire, aquí hay dos cosas que son importantes, ¿verdad? Que leíamos en el verso anterior, y era, hermano, lo que es la violencia y la iniquidad. Esas dos cosas son tremendas, hermano, ¿verdad? Y eso fue lo que, hermano, lo que permitió el enemigo que entrara en su vida. Luzbel, en vez de proteger la creación que Dios le había dado a su cuidado, la oprimió, hermano. Eso es lo que dice la Escritura, ¿verdad? Y realmente fue opresor, fue falso, fue cruel, fue injusto, hizo muchas cosas tremendas. Ahora, la Biblia declara que Satanás fue arrojado, lanzado, echado del monte de Dios por profano. Profano se traduce el hebreo chalal y denota a aquellos que violan el honor, violan un convenio o que se prostituyen. Mire qué tremendo, hermano, porque al final entonces vemos que Luzbel se termina prostituyendo, ¿verdad? A causa de la abundancia de su comercio. Mire, por eso es que yo siempre he dicho que la línea divisoria entre hacer un comercio con principios bíblicos y fuera de los principios bíblicos es muy tenue esa línea, hermano, y por eso que Dios nos guarde y que Dios tenga misericordia. Ok, la segunda caída, hermano, es del cielo. Aquí este pasaje ya lo habíamos leído, pero, hermano, vale la pena que lo volvamos a leer. Dice, ¿cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. La palabra, hermano, que aquí se traduce como cielo, se refiere a la morada de Dios. Eso viene del hebreo 8064, de donde cayó definitivamente Luzbel, hermano. Uno de los, fíjese que, es decir, que cuando a él lo echaron, como caíste del cielo, hermano, lo sacaron de la morada de Dios, lo sacaron de la presencia de Dios, del lugar donde él estaba, hermano. Y esta palabra caído que ahí hermano, se pone en este versículo, que está puesta en este versículo, significa ser juzgado y, hermano, reducirle su luz. Entonces hay que recordar, hermano, que Luzbel era un portador de luz, ¿verdad? Pero cuando pecó fue juzgado y su luz fue echada abajo. Es decir, hermano, Luzbel alumbraba a muchos porque estaba lleno de luz, era hermoso, era lleno de sabiduría y de esplendor, pero cuando su corazón se enalteció, entonces, hermano, vino el juicio sobre él. Entonces esta palabra caída se traduce también como juzgar, como le decía, hermano, cuando él fue juzgado por lo que él permitió en su corazón. Mire lo que dice aquí Ezequiel capítulo 28, verso 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Por eso cuando una persona tiene muchas características físicas, es muy fácil que se envanezca, ¿verdad, hermano? Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te arrojé en tierra, te puse delante de los reyes para que vieran en ti un ejemplo. Mire, hermano, qué tremendo, ¿verdad? Porque definitivamente este ser, habiendo estado en la estatura, en el nivel y con las asignaciones que Dios le había dado, llegó a convertirse hoy en día en el diablo, ¿verdad? Y que pues de alguna manera nosotros también conocemos cuál será su destino final. Isaías 14:13, pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte, subiré sobre las alturas de las nubes y me haré semejante al Altísimo, subiré al cielo. Entonces, hermano, esa palabra cielo, como le decía ahí, hermano, es la palabra, ¿verdad?, que se traduce como morada del Señor. Mire, si usted se da cuenta, entonces, hermano, este ser se llenó de orgullo y de soberbia por los mismos atributos, por las mismas características con las que había sido creado, y pensó que él podía tomar la posición de Dios, hermano. Sin embargo, el Señor
el Señor, hermano, lo derribó por tierra, ¿verdad? Definitivamente. Ok. Otra de la tercera caída es a los aires, aquí, hermano, a los ambientes en el aire, ¿verdad? En los ambientes, es que no sé si decir celestiales, no, que no es la mejor, porque de ahí fue derribado, ¿verdad? Entonces su caída fue paulatinamente, ¿verdad? Antes de llegar a la tierra, él estuvo en el aire, y eso lo dice Efesios capítulo 2, verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Es decir, que él tenía una potestad en el aire, ¿verdad? En los ambientes, sí, podríamos decir ambientes celestiales, ¿verdad? En los ambientes, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediente. Definitivamente este pasaje nos está mostrando a nosotros que hay un príncipe de la potestad del aire, el cual comanda definitivamente con toda autoridad en esos diferentes lugares, hermano, ¿verdad? En los ambientes. Por eso llega uno en un ambiente y dice, llega a una casa y uno dice, ay, este ambiente está muy pesado, porque está el príncipe de la potestad del aire, está ahí. Él tiene de alguna manera libertad de hacer como a él le agrada en esos lugares, hermano. Tiene poder físico, tiene poder mental, hermano, el poder de dar órdenes y de someter a cualquiera a través de sus órdenes, hermano, porque le ha sido dada esa autoridad. Recuerdes, hermano, que Satanás opera en los hijos de desobediencia, por eso dice aquí, en los cuales anduviste en otro tiempo según la corriente de este mundo. Hermano, los hijos de desobediencia que se oponen al orden divino, hermano, definitivamente son manipulados por el mismo Luzbel, ¿verdad? Él y sus fuerzas habitan en los aires, ejerciendo, hermano, sobre toda la humanidad esa influencia, ¿verdad? Influenciándola a pecar, influenciándola a hacer tantas cosas, a desobedecer, como sucedió allá en el huerto, definitivamente. Ok. El siguiente sería a la tierra, ¿verdad? Entonces, hermano, primero del monte de Dios, después del cielo, primero lo echaron del monte de Dios, después del cielo, del cielo al aire, del aire ahora a la tierra. Isaías 14:12. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, por tierra. Voy a leer el otro pasaje, hermano. Ezequiel 28:17 dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te arrojé en tierra, te puse delante de los reyes para que vieran en ti un ejemplo. Entonces, estos dos pasajes, hermano, el que vimos anteriormente, Isaías 14:12 y Ezequiel 28:17, declaran que Satanás fue derribado a tierra. Hermano, definitivamente, al ser el derribado, hermano, él fue reducido en cuanto a su área de influencia, ¿verdad? Él fue reducido en su área de influencia, ¿verdad? Definitivamente, ¿verdad? Él fue cortado del cielo, fue degradado, hermano, después de haber estado en las alturas, ahora está en lo más bajo. Ha ido más bajo y más bajo cada vez, ¿verdad? Definitivamente. Algunas versiones dicen para que vieran en ti un ejemplo, dice esta parte final. Algunas versiones dicen para que vieran en ti un espectáculo, ¿verdad? Fue puesto delante de las naciones como ejemplo, hermano, de lo que sucede a alguien que es soberbio, hermano, y corrupto, definitivamente, ¿verdad? Y por eso es que nosotros nos debemos de cuidar de estas cosas, de la soberbia que nos puede llevar a la corrupción. Veamos aquí, hermano, cuando se habla de la soberbia y la corrupción. Mire, la palabra soberbia, que es un deseo y una pretensión de superioridad sobre los demás, junto con un rechazo de sometimiento a Dios. Es decir, la soberbia, hermano, es un deseo y pretensión de superioridad sobre los demás, junto con un rechazo de sometimiento a Dios. Además de la pretensión de autosuficiencia y autoexaltación. Este es un estado opuesto a la humildad. Esto es, hermano, lo contrario a la humildad. Y aquí me viene a la mente aquel hombre llamado Nabucodonosor, ¿verdad? Hermano, que él dice, yo alabo y engrandezco al Dios de Daniel, porque él sabe humillar a los que andan con soberbia. Y es que, recuérdese usted lo que pasó con Nabucodonosor, que Dios lo pasó del reino humano al reino de los animales, lo degradó por 7 tiempos, dice la palabra.
El soberbio no reconoce su dependencia de Dios, ni la mutua dependencia con sus semejantes. Es decir, no reconoce la dependencia de Dios y tampoco la reconoce ante otras personas. La corrupción se define como el soborno que se le puede hacer a alguien con dádivas, también como pervertir o seducir a alguien, viciar, depravar. Ese es el concepto que da el diccionario en carta. Luzbel corrompió a los que cubría y también la sabiduría que Dios le había dado, creyendo que él era más sabio y por eso fue echado a tierra. Recuérdese que la misma palabra del Señor dice que hay una sabiduría que proviene de Dios, pero hay una sabiduría que es terrenal, animal y diabólica. Entonces esa es la sabiduría que, hermano, este ser definitivamente corrompió. El siguiente escalón, digamos, en esta degradación que tuvo el enemigo es al Seol. Isaías 14:15 dice: sin embargo ha sido derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. Entonces, hermano, nosotros podemos ver aquí, la palabra derribado se traduce del hebreo yarad. Esa palabra, fuiste derribado al Seol, hermano, se traduce del hebreo yarad, que significa descender, hundir abajo, ser postrado, derrumbar y ser traído abajo. Eso según la concordancia Strong 3381. Satanás fue cortado del cielo y derrumbado al Seol. El Seol se traduce del hebreo Sheol, que significa infierno. Es el nombre de la morada de los muertos, el lugar de donde no hay retorno y lugar de destierro. El Seol es el lugar para todos los que no han nacido de nuevo, donde estarán mientras llega el tiempo del juicio final. Es decir, hermano, todos aquellos que murieron sin haber aceptado a Cristo en su corazón, hermano, se fueron al infierno, se fueron al Seol, definitivamente. Pero ese no es el lugar definitivo, aunque sí es un lugar de tormento, no es un lugar definitivo, porque el lugar definitivo vendrá más adelantito. O sea que, hermano, ser derribado al Seol significa ser mandado, hermano, a un lugar temporal, ¿verdad? Pero que es un lugar definitivamente, hermano, de tormento que también puede haber. Luego, al abismo. Allá en los pasajes que leímos dice que fuiste derribado a lo más profundo del abismo. Entonces fue derribado al abismo. Pero mire, Apocalipsis capítulo 20 versículo 1: y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, lo arrojó al abismo. Hermano, ese es en lo que se conoce como el milenio. Ahí van a arrojar al abismo, porque ahorita está a nivel tierra. Eso también lo declara el libro de Apocalipsis capítulo 12, ¿verdad? Que él está, que entre el cielo y la tierra, ese es el aire, ¿verdad? Entre el cielo y la tierra, ese es el lugar de el aire que se le llama, ¿verdad? De ahí es derribado y entonces lo envían a tierra también. Apocalipsis 12, cuando se habla de la mujer, hermano, que da luz entre el cielo y la tierra, que habla de la iglesia. Definitivamente, hermano, terminemos de leer aquí. Y lo cerró y lo selló con él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Mire, Satanás sabe que ya fue condenado y el fin que le espera. Él lo sabe, hermano. Sin embargo, sigue engañando a la gente, pues no quiere irse solo, sino obtener almas para que no sean salvas de la condenación. Por lo tanto, hermano, en el futuro, un ángel, dice aquí, hermano, descenderá del cielo con la llave del abismo y tomará a Satanás y lo atará y lo arrojará al abismo y lo cerrará y cerrará por 1000 años. Recuerde que nosotros, hermano, el tiempo de nosotros lo llamamos así como el tiempo de la iglesia. Cuando termina el tiempo de la iglesia novia en la tierra, entonces empieza los 7 años de gran tribulación. Después de los 7 años de gran tribulación, entonces viene la segunda venida del Señor. Hermano, bueno, ya me metí voy a retomar otra vez. Estamos en la era de la iglesia. Cuando la iglesia es arrebatada, empieza la gran tribulación, que esa es la venida secreta del Señor. Luego viene la gran tribulación, hermano, los 7 años, y al final de los 7 años está la segunda venida del Señor. Y esa segunda venida es para instaurar el reino milenial. Después del reino milenial viene el reino eterno. Entonces, en ese reino milenial es donde Satanás va a estar atado por 1000 años. Ok. La palabra arrojar se traduce del griego balo, que significa tirar algo sin cuidar a dónde se cae e insertar.
de la concordancia Strong griega 906, y el abismo se traduce como abusos, de la palabra abusos, que significa algo sin fondo, ilimitado, hoyo y profundidad. También es utilizado para indicar el receptáculo común del muerto y morada de los demonios. Entonces hermano, el abismo es el receptáculo común de los muertos, del muerto, y morada de los demonios. Mire qué tremendo, ¿verdad? Así que definitivamente, hermano, ahí al abismo va a ser arrojado el enemigo. Bueno, y la última faceta, la etapa final del diablo, la caída, ¿cómo termina? ¿Verdad? Es como que alguien se cayó en 7 gradas, pero fue una por una. Eso pasó con Luzbel. Apocalipsis 20:10 dice: y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Mire qué tremendo, hermano. Ese es el destino final. El lago de fuego es el destino final del diablo, del falso profeta, hermano, de la bestia, del anticristo, ¿verdad? El anticristo y la bestia. Perdón, el anticristo y el falso profeta. Hermano, pero qué bueno que solo ellos van a estar ahí. Hermano, también va a estar la muerte, también va a estar el Hades, pero también van a estar todos aquellos que estaban en el Seol y que no conocieron al Señor, ya estaban en un lugar de tormento, pero entonces serán trasladados al lago de fuego, porque esa es la muerte segunda. Ese es el destino final también de aquellos que no creen en el Señor Jesucristo. Es triste y es lamentable tener que decirlo, pero hay que decirlo, hermano, ¿verdad? Y este es el lugar final de su caída. Ahí está la condenación eterna, donde estarán también esos otros personajes, hermano, y todos aquellos que hayan sido engañados, donde serán atormentados, aquí lo dice, hermano, de día y de noche por los siglos de los siglos, es decir, por la eternidad. Es el lugar de la muerte eterna, donde los que habitan nunca más tendrán la oportunidad de estar con el Padre ni de arrepentirse. Por eso, mire, hermano, este es el tiempo en el cual nosotros debemos de buscar al Señor, porque cuando se termina el tiempo de vida aquí en la tierra, ya no hay oportunidad de cambio. Y eso lo vemos allá en la parábola del rico y Lázaro, ¿verdad? Hermano, cuando el rico está pidiendo ser sacado de ahí y le dicen que ya no hay oportunidad, que es tiempo de oír a los profetas, que hay tiempo de oír a los siervos de Dios mientras hay oportunidad. Ok. Luego, Apocalipsis capítulo 12, versículo número 9 dice: y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Este pasaje, hermano, solamente lo puse aquí al final porque usted sabe que Luzbel fue creado con una función específica. Inicialmente era de ser, hermano, un querubín protector, hermano, de las cosas de Dios. Lamentablemente la maldad y la iniquidad llenaron su corazón y se convirtió en Satanás, el adversario de Dios. Y durante mucho tiempo, hermano, ha llevado al hombre a la desobediencia, ¿verdad? Ha llevado al hombre, hermano, al pecado, usurpando su ambiente, manipulándole sus facultades mentales y volitivas, ¿verdad? Hermano, pero nosotros debemos de saber, hermano, que nosotros estamos como peregrinos en esta tierra, ¿verdad? Él seguirá engañando, hermano, si fuera posible, a los escogidos. Eso lo dice claramente la palabra del Señor, que si fuera posible, Él va a engañar a los escogidos. Pero Dios, en su misericordia, nos da la oportunidad a nosotros, hermano, para ser guardados, para ser librados. Dice la Escritura que si nosotros tenemos a Jesucristo como Salvador y al Espíritu Santo en nosotros, hermano, entonces no ignoraremos las maquinaciones del enemigo, sino por el contrario, hermano, en nosotros conoceremos cuál es su función, cuál es su trabajo, y entonces, hermano, en base a eso, nosotros vamos a poder rechazar todo aquello que se levante, hermano, en contra nuestra. Así que vamos a estarle suplicando al Padre que Él nos auxilie, que Él nos ayude, que Él tenga de nosotros misericordia. Dios es bueno, Dios es misericordioso y hasta aquí nos ha guardado, pero no depende de Dios,
sino que depende de nosotros, que nosotros, hermano, hagamos lo que es correcto, honremos a Dios y que no le demos lugar a ningún tipo de situaciones que provienen de parte del enemigo y que nos desvían solamente del plan y del propósito de Dios. Vamos a dejarlo hasta aquí, mis hermanos. Vamos a darle gracias a Dios, vamos a agradecerle toda su misericordia, toda su bondad y pedirle al Señor que nos ayude, porque como dice la Escritura, el que nos puede guardar sin mancha y sin caída hasta su venida es Él. Así que oremos. Padre, te damos gracias, bendecimos tu nombre, te agradecemos de una manera muy especial, Señor, toda tu misericordia y tu bondad. Yo te suplico, te pido por favor, Padre, que tú te manifiestes en nuestro corazón. Yo, Señor, creo en tu palabra, creo en tus promesas, sé que hasta aquí tú nos has guardado y lo seguirás haciendo. Que esta enseñanza pueda quedarse grabada en el corazón de tus hijos, Señor, y que cada uno de nosotros entendamos las diferentes caídas del enemigo, para que sea esto como un ejemplo, para que no caigamos en las mismas cosas que él cayó, en esa soberbia, Señor, que es el rechazo hacia ti, Señor, en esa desobediencia, en esa corrupción, en ese comercio que hizo que desviara al enemigo, Señor. Pero tú eres un Dios bueno, un Dios grande, un Dios misericordioso. Por eso te agradecemos, te damos gracias y te honramos, papito lindo, en el nombre precioso, maravilloso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué gusto poder saludarles. Bendiciones para todos. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.